El liderazgo pastoral es un ministerio muy peculiar que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ser desempeñado de una manera digna. En esta serie de enseñanzas hemos estado ya considerando los requisitos para aquel que quiere ser pastor. A estas alturas ya hemos estudiado los 3 primeros de los 6 requisitos que identificamos para el que quiere ser pastor, los cuales han sido devoción disciplinada, actitud cristiana y conducta irreprochable. En esta enseñanza vamos a considerar el deseo o llamado, pero antes quiero invitarle que si gusta recibir una copia del bosquejo de las notas de esta lección, puede solicitarlo gratuitamente por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y le haremos llegar su copia digital para que pueda seguirnos, al igual que los alumnos que están aquí conmigo en esta clase. Comencemos entonces haciendo un repaso nuevamente de los 6 requisitos que he estado mencionando para el que quiere ser pastor o líder en una iglesia. Número 1 dijimos devoción. Número 2, actitud. Número 3, conducta irreprochable. Número 4, deseo. ¿Y por qué deseo? Porque el pasaje de 1 de Timoteo 3, si vamos a nuestras Biblias a ese pasaje nuevamente, 1 de Timoteo 3, dice el apóstol a los que quieren ser dirigentes, supervisores, pastores en la iglesia: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Diga deseo. Entonces, si alguien va a ser pastor en la iglesia, tiene que querer. ¿Entienden? Es que parece tan obvio, pero la verdad es que muchas personas han entrado al ministerio sin ganas, sin querer, y eso va a perjudicar la obra. A veces llamamos a ese deseo un llamado pastoral. Hermanos, el ministerio pastoral tiene pruebas muy difíciles, momentos muy arduos en algunas ocasiones. Y lo que te va a sostener en esos tiempos de conflicto es la claridad de que Dios te ha llamado a hacer lo que tienes que hacer. Por eso es muy importante que un hombre que quiere aspirar al pastorado se asegure que es Dios el que lo llama y no nada más la gente. Dios es el que pone ese deseo. Como dice Filipenses, ¿se acuerdan? Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si una persona va a estar al frente de una iglesia, Dios tiene que ponerle ese llamado, esa convicción en su corazón. El doctor Jeff York escribió un libro que se llama ¿Dios, me estás llamando? Es un pequeño libro que yo les recomiendo si quieren profundizar más en el tema del llamado pastoral o del llamado de Dios. En este libro el doctor York explica el llamado de la siguiente manera. Él dice que un llamado es una impresión, tomen nota ahí en el espacio que tienen en sus notas. Es una impresión personal profunda que establece los parámetros de tu vida y que solo puede cambiarse por otro llamado. Cuando el Señor me llamó a mí a servirlo, yo no estaba muy seguro de cuál podría ser mi futuro, pero yo sí sabía que yo quería servir al Señor en la iglesia. Después me empezaron a salir oportunidades. Se me ofreció en una ocasión la oportunidad de ser maestro en un seminario. Y por 3 años fui maestro en un seminario teológico de prestigio a nivel internacional. Pero yo quería ser pastor porque yo sabía que el Señor a mí me llamó para pastorear la iglesia y no solo para estar en la academia, en el aula. Así que renuncié a ese trabajo para plantar una iglesia. Y luego por otra temporada me dediqué a la educación otra vez y
Después de ser maestro una temporada, fui director de unas escuelas, hasta que no pude más estar feliz y tuve que renunciar y volver al trabajo de plantar iglesias y pastorearlas, porque eso es a lo que Dios a mí me ha llamado. A mí me han invitado a hacer otros trabajos, me han invitado a volver a estudiar a niveles mucho más académicos, pero yo entiendo lo que Dios me ha llamado. Y me siento muy feliz, porque cuando tú entiendes a lo que Dios te llama, no hay cosa más feliz que estar cumpliendo aquello a lo que Dios te mandó. Ven, Jonás, cuando fue enviado y desobedeció, qué miserable vida le tocó, ¿verdad? Entonces, si Dios te ha llamado al ministerio pastoral y no obedeces, miserable de ti, aunque ganes mucho dinero. Si Dios no te ha llamado al ministerio pastoral y te metes, miserable de ti, porque el pastorado es muy difícil, hermanos. Necesitas la claridad de que Dios te quiere ahí para no soltar la toalla. Así que nadie te puede decir, tú eres llamado. Solo el Señor, es una convicción, una impresión aquí interna. Pero la iglesia lo afirma. No es la iglesia la que te llama, es el Señor el que te llama. Pero el cuerpo de Cristo lo afirma. El cuerpo de Cristo empieza a ver y dice, mira a esta persona. Mira, Dios le ha dado dones. Mira cómo el Señor le usa. La persona empieza a percibir esta convicción en su interior y va confirmando ese llamado por la iglesia, por otros. Es un periodo de tiempo donde Dios va clarificando eso, hasta que llega uno a la convicción de que sí, Dios quiere que yo sirva a su nombre, sirviendo a su iglesia. Hay diferentes niveles de llamado. Dios nos llama a todos a la salvación. Dice el Señor Jesús en un evangelio, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ahí está hablando del llamamiento a la salvación. Así que todos somos llamados en cierto modo a la salvación. Pero de entre los llamados a la salvación, algunos son llamados al ministerio del tiempo completo. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le aparece a Saulo camino a Damasco? Y lo convierte. Entonces, el Señor le habla a Ananías, estoy citando Hechos 9, a Ananías, y le dice, ve, imponle la mano a Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles. Entonces, Pablo no solo fue llamado a la salvación, fue llamado al ministerio. ¿Se dan cuenta de eso? A Timoteo, ¿cómo se le dice? Que avive el don de Dios, que le fue dado por imposición de manos del presbiterio. ¿Qué significa? Que un momento en el ministerio de Timoteo, cuando andaba con Pablo en una de las iglesias, el presbiterio significa el grupo de ancianos pastores. Los pastores dijeron, sí, Timoteo evidentemente es un hombre llamado por el Señor. Ya lo vimos, ya lleva tiempo con el apóstol Pablo acompañándonos en su misión. Sí, nuestro hermano joven es un hombre llamado. Y entonces oraron por él, lo afirmaron, y Timoteo recordaba eso como su llamado en los momentos difíciles. Entonces, el llamado tiene varios niveles. ¿Cómo llama Dios a una persona? Dice el doctor York, a veces a través de una crisis como la de Saulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le fue? Una experiencia transformadora. Otras veces Dios llama a través de la contemplación. ¿Qué significa eso? Que una persona empieza a pensar y pensar, creo que Dios me está llamando. Y luego cuando está en la palabra, en oración, esta convicción va creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llega un punto en donde se cruza una frontera y dice, no, de plano, yo quiero servir al Señor. Entonces no fue algo dramático como Saulo, así vio un resplandor más fuerte que el sol, no, sino que fue una cosa que surgió de tiempo de estar con Dios, de las oraciones, las circunstancias, un proceso.
Hay otros a los que Dios los llama a través de la comunidad. A través de la iglesia empiezan a ver, como les dije hace rato, empiezan a ver cómo una persona empieza a recibir los dones, las oportunidades y el fruto del ministerio, siente gozo, siente paz de hacer eso. Los líderes mayores van discerniendo que es el Señor el que está llamando a ese nuevo hermano. ¿Se acuerdan el caso del joven Samuel y el sumo sacerdote Elí? Samuel es un niño, lo llevan, eso está en 1 de Samuel capítulo 2. Ana, la mamá de Samuel, lleva al niño al tabernáculo en Silo, lo deja allí. Y luego en la noche el Señor le habla a Samuel. ¿Alguien recuerda esa historia? Le dice: Samuel, Samuel. Dice que Samuel se levanta y piensa que ¿quién le está hablando? El sacerdote Elí. Así que va donde Elí y le dice: dígame, Señor. Sí, y dice: no, yo no te llamé, le dice, vete a acostar. Entonces se regresa a acostar, ¿verdad? Y otra vez el Señor le dice: Samuel, Samuel. Y otra vez va: dígame, ¿me llamó? No, yo no te llamé, vete a acostar. Se regresa, ¿verdad? Samuel, Samuel. Dice que cuando fue la tercera vez que el Señor Jehová lo llamó, dice que cuando viene con Elí, Elí dice, en ese tiempo escaseaba la palabra de Jehová y el joven Samuel no sabía que Jehová lo había llamado. Entonces Elí, el viejo, el hombre, el que tenía llamado con experiencia, discernió, dijo: Jehová lo está llamando. Él le dijo: regrésate, la próxima vez que oigas la voz, dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Verdad? Entonces muchas veces los que ya son llamados, tienen discernimiento, son los que se van dando cuenta que Dios está llamando a alguien, ¿verdad? Pero su falta de experiencia, su juventud, a veces le confunde. Entonces uno afirma. Ahora, ¿quién estaba llamando a Samuel? ¿Elí o Jehová? Elí no está llamando a Samuel. Elí se está dando cuenta que Jehová lo está llamando. ¿Entiende? Elí afirma la voz de Jehová. No es la voz de Jehová él. Él afirma el llamado del Señor a ese joven. Y tú puedes ser un Elí para alguien. No seas Elí en lo malo, porque Elí también hizo cosas malas, ¿verdad? Pero en discernir cuando Dios llama a alguien y decirle: tal vez Dios lo está llamando, hermano. No sé, ore, pídele alguna señal de confirmación al Señor, pero a mí me da la impresión que Dios tiene algo para usted. Entonces, Dios llama a veces a través de crisis, a través de procesos en la comunión con Dios y a veces a través de la comunidad de creyentes, especialmente de los líderes. Dios puede llamar a quien menos te imaginas. Si tú lees las genealogías del Señor Jesús, ¿qué tipo de personas Él escogió? Tú nunca las hubieras escogido para ser parte del linaje del Mesías. Cuando lees las genealogías del Señor Jesús, ves cómo Dios llama gente inesperada, como Ruth, era moabita, como Rahab, era prostituta, gente inmoral, ¿verdad? Como ellos. Tamar, la nuera de Judá, un hijo incestuoso. O sea, gente descalificada según los estándares, ¿verdad? Dios los puede llamar. Gente desconocida. Tú lees las genealogías, fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, y dices: ¿y ese quién es? ¿Qué? A saber, ¿verdad? Para nosotros no es nadie, para Dios fue parte de la línea, ¿verdad? Ahí está en el cuadro de nombres de honor. Para ti no es nadie, para el Señor, gente. Dios a veces también llama gente inconstante. Diga inconstante. Si alguna vez dijiste: no, Dios no me puede usar a mí, mira cómo soy tan inconstante. Piensen en Abraham. Uno lee a Abraham y dice: wow, el padre de la fe. ¿Y qué tal cuando fueron a Egipto? Y le preguntaron: ¿es tu esposa? ¿Qué dijo él? No, ¿qué dijo? Es mi hermana. Cobarde, ¿verdad? Allá profeta de Dios y acá se achicó, ¿verdad? No fue la única vez. Piensen en David, no, el matagigantes. Matagigantes,
Y cuando Saúl lo quiere matar, no se anda haciendo el loco y hasta le escorría la saliva. Que decían, llévense este lunático de aquí, dijo aquel, ¿verdad? A veces en la cima y a veces en el pozo, ¿verdad? A veces acá destruyendo ejércitos y acá tropezando en adulterio, ¿verdad? ¿Y Dios lo llamó o no? No, como Dios llamó a ese. Entonces, Dios puede llamar a quien menos uno se imagine. ¿Y Pedro qué? ¿Verdad? Lo mismo. Un momento Jesús le dice, bienaventurado Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no han pasado 5 minutos, apártate de mí, Satanás. El mismo, ¿verdad? Pues si alguna vez te has sentido como un Pedro, como un David, como un Abraham, ¿tú crees que Dios a ti no te puede usar porque eres como una Rahab, como una Tamar, como una Ruth? Entonces, bienvenido. Dios puede llamar a ese tipo de personas y las llamó. ¿Cómo discernir el llamado de Dios? Cuando Dios te llama y tú respondes, siente paz, sientes paz. Un tiempo que yo trabajé en una compañía donde facturaba mucho dinero y tenía muy buen salario, ganaba mucho pero no me sentía tranquilo. En el momento que renuncié, sentí la paz de Dios. Dije, voy a volver a hacer lo que Dios me ha llamado. Fui con mi esposa y le dije, ¿qué crees? Renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Se puso a llorar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué hiciste eso? No había pasado un día. Cuando regresé, ella misma había buscado al Señor. El Señor habló a su corazón a través de la Escritura y su corazón se llenó de paz y me dijo, no te preocupes, ya me dijo el Señor, todo va a estar bien, vamos allá, a donde el Señor nos lleve. Y así fue como terminamos sirviéndolo, plantando iglesias en Estados Unidos, donde seguimos ahí ya por muchos años. Entonces, cuando tú estás en el llamado, sientes paz. Puede haber incertidumbre afuera, pero en ti hay la paz de Dios. Luego, confirmación por medio de otros, como ya dijimos. También empiezas a ver efectividad en el ministerio. Si tú crees que Dios te llama al ministerio pastoral y nadie te hace caso y nadie te sigue, deberías de preguntarte, ¿de verdad? ¿Entiendes? Porque normalmente Dios respalda. Ahora ya dije, no confundamos, porque a veces podemos desobedecer y ver resultados y creer que sí, pero cuando estamos dentro de la voluntad, dentro de la palabra de Dios, normalmente hay resultados. En casos excepcionales Dios permite que no haya resultados, pero advierte. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dijimos el ejemplo de Jeremías? Dios le dice, yo te pondré para levantar y para destruir. Y no te creerán, pero yo voy a estar contigo, le dijo. Entonces, no era nuevo lo que le estaba pasando, era parte de su llamado. O sea que si Dios te llama al pastorado, Él tiene un rebaño para ti. Hechos 20:28, al apóstol Pablo dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No te tienes que poner tú. ¿Sabes quién pone? Según ese versículo, el Espíritu Santo tiene un rebaño para cada auténtico pastor que Él llama, y el Espíritu Santo tiene un pastor para un rebaño que Él ama. Entonces hay que confiar en el Señor. El Señor nos confirma. Con paz interior, confirmación de otros, efectividad, gozo en el ministerio y motivos correctos. Cuando tú estás en tu llamado, experimentas confianza, perseveras aún en las pruebas, tienes autoridad porque sabes quién te mandó, ¿verdad? Y eres humilde. Características del llamado pastoral, es el más alto honor, hermanos. Si a mí me dijeran, Luis, necesitamos que dejes de ser pastor para ser presidente, no me voy a rebajar, diría yo. Yo tengo un llamado más alto. Yo sirvo al Dios del universo, al Rey de las naciones, al Eterno. Es un llamado, el más alto honor. Es un llamado al carácter antes que el carisma. Es de ser como Cristo.
¿verdad? No es ser una estrella de rock. Una vez fui a una iglesia, hermanos. No lo digo para presumir, nada más para que entiendan. Estaba en Nueva York, estaba en la ciudad de Nueva York. En el mero corazón de Manhattan, en Times Square. Ahí, al lado izquierdo de Times Square, hay un teatro muy grande y famoso que se llama el Teatro Sony. Y esa iglesia rentó ese teatro para hacer sus reuniones ahí. Tenían 3 servicios los domingos. Y ese teatro que habían, yo creo, como unas 1000 personas. Y eran puros jóvenes de los más así raros. Y el pastor de esa iglesia, una celebridad, amigo de los famosos ahí de Hollywood y todo, en las entrevistas y todo, así muy galanazo y todo. Pero solo fue cuestión de tiempo, porque apenas hace unos años se destapó la cloaca y se vio que era un hombre que no tenía el carácter para el puesto. Era un hombre que había cometido inmoralidades, abusos de autoridad y cosas así. No, el llamado pastoral no es del carisma, no es de ser carita, hermanos. No es de ser así muy relevante y todo, no. Es de ser como Cristo y de cuidar al rebaño del Señor. Así que aquí sí se vale ser feo. Yo hablo por mí, ¿verdad? No se trata de apariencias, se trata del interior, ¿verdad? De entender bien. Por eso les digo, si no entendemos bien de qué se trata este ministerio, caemos en estas cosas mundanas, que se basan en el carisma, en la elocuencia, en caer bien, en verse bien, ¿verdad? No, no es eso, es otra cosa. Es un llamado familiar. ¿Por qué? Porque un pastor va a ocupar el respaldo de su familia, ¿o no creen? ¿Verdad? Ahora, Dios me llama a mí al pastorado, no llama a mi esposa a ser la pastora, ni a mis hijos los pastorcitos. Pero yo necesito el apoyo de ellos, ¿verdad? Así que en cierto modo el respaldo familiar es muy importante. Es muy difícil ser pastor sin el apoyo de tu familia. Es muy sufriente, es muy difícil. Una distracción tan grande que a veces te hace casi imposible cumplir tu llamado. Y también es un llamado a la comunidad. Cuando un pastor verifica que Dios lo llamó y le confía un rebaño, hermanos, no importa cómo sea el rebaño, Él lo ama. Él busca las ovejas, aunque le den una patada, aunque le echen la culpa. Pero Él les tiene paciencia, cariño, porque es un llamado que Dios le dio. Yo me siento muy agradecido por la iglesia que Dios me ha confiado. A mis hermanos los quiero. No serán perfectos, pero les tienen que tener paciencia, porque yo les tengo paciencia, ¿verdad? Porque es el rebaño que Dios me ha confiado. Yo quiero tratarlo bien. A mí me hace sentir bien cuando alguien me trata bien a mis hijos. ¿Y a usted? ¿Verdad? Aunque a veces se portan mal sus hijos. No me diga que son unos angelitos, porque son humanos. Y a pesar de cómo los traten, como sean sus hijos, usted le hace sentir bien cuando se los tratan bien, ¿verdad? Pues a Dios también. A Dios también le gusta que tratemos bien a sus hijos. Que no los humillemos, que no los... Digamos, no, ya lo intenté 3 veces contigo, ya, tache, órale, ya, que sigue. Hay que tener el amor de Cristo para con el rebaño. Así que este es mi llamado, yo lo acepto. Yo le decía, creo, al pastor Mario, a los muchachos anoche o no me acuerdo cuándo, le decía, aunque miles de personas me vean a mí por YouTube, yo me debo a una iglesia. Esa es mi iglesia. Esos hermanos de carne y hueso son los que yo me siento a comer, con los que lloro, con los que río, con los que salgo a la calle para hacer el ministerio. Ese es mi rebaño de verdad. Los otros son mis hermanos más allá, pero deben ser parte de un rebaño, porque así funciona la obra de Dios. Una iglesia universal en iglesias locales. Lo demás es como refuerzo, pero debemos ser parte de una iglesia. El pastor recibe un llamado a un grupo de personas.
Entonces hay mucho que se puede decir, pero encontrar personas llamadas al ministerio es una gran necesidad, porque la continuidad del evangelio para las futuras generaciones va a depender de que Dios levante hombres y mujeres para alcanzar a la nueva generación. Así que, hermanos, yo los desafío que recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, cuando le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Repito, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Así que una gran prioridad del pastorado debe de ser estar a la expectativa, orar a Dios y pedirle que abra nuestros ojos para ver cuando Él está levantando otros hombres. Y entonces trabajar con ellos para que respondan al llamado y sigan con la estafeta del evangelio y del ministerio para las futuras generaciones. ¿Has orado así? ¿Le has pedido: Señor, déjame ver a quién estás tú levantando? ¿Cómo puedo yo ayudar a estos? En parte por eso estoy yo aquí en Honduras, hermanos. Porque yo sé que Dios está levantando personas para su ministerio. Y yo quiero ser testigo de ese milagro. Eso es lo que a mí me alegra también el corazón.